en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección. Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. A Jesús tu amigo eterno cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a él en oración. En sus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas mil mostró. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Amado Señor, queremos en esta hora darte gracias por un día más de vida. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Queremos, Señor, poner sobre tus hombros todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, nuestros padecimientos, con confianza en que tú obrarás de la mejor manera en la vida de cada uno de nosotros. Queremos seguir intercediendo por la congregación de Amor y Paz, por aquellos que están con quebrantos de salud, por aquellos que están en soledad, con aquellos que están con alguna dificultad económica. Que tú seas, Señor, con ellos, brindándoles de tu calor, de tu prosperidad, y les estés mostrando, Señor, tu voluntad para sus vidas. Pedimos por los jóvenes que están estudiando, que están haciendo proyectos de vida, que tú los bendigas y los asistas, Señor, en esta etapa tan difícil de la vida, que ellos puedan superar con bien las tentaciones que se vayan presentando, Señor, y puedan salir aprobados, tomados de tu mano. Pedimos por nuestra vida espiritual, que no haya un enfriamiento, que podamos orar en la semana, interceder los unos por los otros, podamos visitar a los enfermos, visitar a los necesitados, leer tu palabra. Te pedimos seguir creciendo a pesar de ser un tiempo de aislamiento, de no poder congregarnos físicamente, pero sabemos que tú tienes un propósito detrás de todo esto, tú tienes el control de todas las cosas y sabemos que a los cristianos todo lo ayuda bien. Te amamos, te agradecemos, te bendecimos y ahora que vamos a estar escuchando de tu palabra, que podamos ser proactivos y poner por obra lo aprendido. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La lectura bíblica del día de hoy va a ser en el Salmo número 32, la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar,
sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Dios le rodea la misericordia. Alegraos en Dios y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, y vamos a encontrar allí la historia de una entrevista entre un joven y el Señor Jesucristo. Dice el Evangelio en el capítulo 10 de Marcos, verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y darlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí encontramos un joven que viene a hacer una pregunta preocupante para él, y la Biblia nos da información de quién era este joven. Cuando Cristo le pregunta acerca de los mandamientos, él dice: los he guardado desde mi juventud. En el Evangelio San Lucas, en el capítulo 18, encontramos también más información acerca de este hombre. Dice el versículo 18: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? De manera que, en base a esta información, sabemos que este hombre tendría entre 30 y 40 años y que ocupaba un puesto importante en la sinagoga. De acuerdo a los parámetros de la época, podemos situar su edad en ese guarismo. Es una persona además que tiene muchas riquezas, según la información bíblica, porque allí en el Evangelio según San Marcos 10, 22, dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Estamos ante un hombre no mayor de 40 años que ocupa un puesto principal de su religión y que tiene muchas posiciones. Y viene a hablar con el Señor Jesucristo y le llama Maestro bueno. Y ante esa declaración podemos sacar nosotros pues algunas conclusiones. En primer lugar, tenía preocupación por su vida espiritual. En segundo lugar, fue con seriedad y humildad, porque dice el texto bíblico que se arrodilló delante del Señor Jesucristo. Además de su seriedad y su sinceridad, este hombre no tuvo temor de hacer público su necesidad. Y le llama maestro bueno.
Y Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Siendo Dios el único bueno, ¿estaba este joven preparado para reconocer que Jesús es Dios? Por medio de esta pregunta, Cristo está afirmando que Él y el Padre una cosa solo son, esto es, que Él es Dios, y reclama que el joven reconociera que no estaba en presencia simplemente de un maestro, sino que estaba frente a Dios manifestado en carne. Esto es lo que significa muchas veces en el Evangelio la declaración que hace Jesucristo diciendo yo soy. Cuando ustedes van al Evangelio según San Juan capítulo 8, en el versículo 58, el Señor Jesucristo hace una declaración muy fuerte. Jesús les dijo a los religiosos de su época, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y decir yo soy trajo inmediata reacción de los religiosos. Dice el versículo siguiente, tomaron entonces piedras para arrojárseles. De manera que los religiosos, los judíos contemporáneos de Jesucristo, entendieron muy bien con esa declaración, yo soy, lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. En Éxodo 3:14, cuando Dios encomienda a Moisés sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, Moisés le dice a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. De manera que la declaración de Jesucristo, yo soy, era una declaración pública de que Él y Dios Padre son Dios. El dogma de la Trinidad, tres personas en un solo Dios, pues queda reflejado aquí, y no solamente eso, sino que Él manifiesta su deidad a su auditorio. Jesús es Dios manifestado en carne. Y en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 23, le dijo a los religiosos, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esto es, si no consideraban a Jesucristo el enviado de Dios, Dios mismo tomando carne para transmitirnos quién era Dios y para mostrarnos el camino de la salvación, pues entonces perecerían. De manera que el primer escollo que este joven, que este hombre no puede soslayar, es qué hacer frente a la deidad de Jesucristo, y él no le reconoce como Dios, o si le reconoce como Dios, pues no lo acepta como tal en su vida espiritual. Este hombre de nuestra historia es examinado a la luz de los 10 mandamientos por el Señor Jesucristo y declara este hombre que no era culpable ni de homicidio, ni de adulterio, ni de robo, ni de fraude o de desprecio a sus padres, porque había practicado tales conductas desde su juventud. Y sin duda que su declaración era de gran sinceridad porque despertó una gran simpatía en el Señor Jesucristo por él. Pero la respuesta de Jesús a su interrogante, ¿qué haré para obtener la vida eterna?, lo abatió y lo entristeció.
¿Y cuál es el problema de su tristeza? ¿Dónde reside el abatimiento? Porque tenía muchas riquezas. Él ha guardado todos los mandamientos y así lo declara en el versículo 20. Se miraba a sí mismo en el espejo y se consideraba irreprochable en términos de acciones externas. Sin embargo, sus motivaciones internas y sus actitudes no van de la mano. Cuando Cristo lo enfrenta a vender sus bienes, no es como erróneamente algunos creen que Jesús está haciendo de la pobreza un requisito para la salvación, sino que en este caso concreto y frente a esta persona concreta, Jesucristo confronta a la persona con su propio corazón. Le hace ver que él no era tan justo, tan bueno como pensaba, porque su corazón estaba en sus bienes materiales. Su pecado consistía en el amor al dinero. Cuando usted va en el Nuevo Testamento a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, Pablo va a declarar en el verso 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando alguno, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ponga atención, no dice que el dinero es la raíz de todos los males, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ahí reside el problema de nuestra época y de todas las épocas. Ningún hombre moderno, intelectual, capaz, diría que hay que adorar al sol o hay que adorar a las estrellas. Eso es idolatría, eso es ignorancia, eso es de los antiguos. Sin embargo, día tras día, muchos hombres inteligentes y capaces adoran al dinero. Y frente al amor al dinero, muchos se traspasan de muchos dolores. Muchos atraviesan grandes problemas por su amor al dinero. Y pierden su familia, pierden sus amistades y a veces pierden su propia vida. Pablo le dice a los ricos en esta primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. De manera que, si usted es rico, es posible que no le pidan que venda sus riquezas y las distribuya, pero sí le van a pedir que no sea altivo, que no sea soberbio, que no sea despreciativo con su prójimo, que no ponga su esperanza en las riquezas, porque a veces éstas se evaporan mucho más rápido de lo que usted piensa. Las riquezas hoy en día y siempre fueron inciertas. Así que ponga la esperanza en Dios y haga el bien, haga buenas obras, sea generoso. Si ve a alguien en necesidad, no le diga que el Estado te ayude, vaya y ayúdelo usted, haga algo por esa persona cuando usted tiene bienes suficientes para usted y para los demás. De manera que aquí le están diciendo a este joven y también a muchos que es un error decir soy bueno porque no le hago mal a nadie. Tenemos que reconocer algo que no nos gusta reconocer porque hiere nuestro orgullo, y es que todos hemos errado al blanco, esto es, todos somos pecadores. El Evangelio según San Lucas recoge un hecho que atravesaron los discípulos.
Dice el Evangelio según San Lucas capítulo 5, verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron a ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Solo entonces nosotros comprenderemos cuán lejanos estamos de la perfecta justicia de Dios, que solo Jesucristo ha vivido. A veces las experiencias de la vida nos hablan para que advirtamos de nuestro descuido y de nuestra necesidad espiritual. Este hombre incurre en el error tan común de creer que cada quien con sus obras se va a salvar. La palabra de Dios nos enseña que la salvación no es por obra, sino que es un don de Dios, es un regalo. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, declara esta gran verdad para todos los cristianos. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el caso de esta persona que nos ocupa, el joven se rehusó a obedecer a Cristo, no quiso vender sus bienes, prefirió seguir a las riquezas antes que a Dios. Las riquezas le daban una falsa seguridad y por tanto tenía muchos bienes y quería mantenerlos con él. Seguir a Cristo, sin importar el precio, es fundamental en la vida espiritual. Muchos no quieren seguir a Cristo aunque saben que Él es el autor de la vida, que Él es el camino que lleva a Dios y que su vida podría ser extraordinariamente distinta si le recibieran en su corazón, porque están haciendo un cálculo que siempre se traduce en bienes. Mis conexiones, mis amistades, mis influencias, ¿qué pensarán? Que me he vuelto loco, que sigo a Cristo y no sigo a los pesos. Eso trae mucha preocupación en gente que es sincera por su vida espiritual, pero que antepone su dinero a Dios. Este joven, al no reconocer su pecado, que ponía primero sus riquezas antes que a Dios, que ponía antes sus riquezas antes que la necesidad de su prójimo, no quiso arrepentirse, no quiso abandonar sus bienes en este caso y tomar la cruz y seguir a Cristo. Y de esta manera cerró su oportunidad a tener vida y vida en abundancia como Cristo nos promete. Ese rechazo lo alejaron de la vida eterna que tanto estaba buscando. Él depositó toda su confianza en su riqueza. Si él hubiera dado su riqueza a los pobres como le ordenó Jesucristo, él hubiera puesto su confianza en Dios y solo en Dios y no hubiera sido defraudado. Porque el único que no nos defrauda en cualquier circunstancia u ocasión es Dios. Y eso lo podemos ver a lo largo de la Biblia en el trato de Dios con los hombres y mujeres.
Está llena de biografías de hombres y mujeres que confiaron en Dios y que no fueron avergonzados. Las metas que el mundo nos propone nunca terminan de satisfacernos. Vemos que el ser humano se afana, trabaja y se deshace en un frenético ir y venir. Prueba todo lo que el mundo le ofrece y al fin de la jornada se queda con las manos vacías, con el corazón doliente, con recuerdos amargos y sin esperanza para el porvenir. Fe significa confiar en lo que Dios nos dice. Significa abandonar nuestros caminos y volvernos a Dios, confiando en su misericordia para recibirnos, para amarnos, para cuidarnos. Y confiamos en su fidelidad y poder para cumplir todas las promesas que nos ha hecho. Si usted aún sigue en la vacilación y no ha tomado una decisión, pues le invitamos a arrepentirse de sus pecados y a recibir a Cristo en su corazón. La vida siempre es incierta y mucho más breve de lo que pensamos. Reciba a Cristo en su corazón y tenga una nueva experiencia de vida que le cambiará por completo. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Confiamos en Él porque Él es digno de confianza. Y le agradecemos porque nos ha recibido y nos ha dado su amistad. Haga usted lo mismo y verá por su experiencia que Cristo hace nueva todas las cosas. Dios le bendiga y le guarde en la semana que comenzamos. Amén. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades
siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, cuidará también